Buenas tardes a todos, buen inicio de semana. ¿Ya se fueron a hacer su mastografía? Recuerden que este es el mes del cáncer de mama. Señores, ya les recordaron a su esposa, a su novia, que es importante que se vayan a revisar, que en este mes ponemos un acento muy especial, muy particular en esto, porque lo tenemos que hacer una vez al año y octubre se encarga de recordarlo, y ustedes como la pareja que ayudan, que se preocupan, ayúdenle a recordar a su novia, a su esposa, a su pareja, a su mamá, a su abuelita, a sus hijas, que hay que hacer esto. Siempre que le pregunto a una mujer, especialmente si ya es mamá, ¿con qué frecuencia te cuidas tú? Siempre se quedan pensando. Y normalmente me preguntan, bueno, pero ¿a qué te refieres? En cambio, si le pregunto a una mujer que tendría edad ya de ser mamá, pero que todavía no es mamá o que no quiere ser mamá, no necesita hacerme esa pregunta de, bueno, pero ¿a qué te refieres? Y me suelen contestar, ay, todos los días. Pero las que son mamás me suelen preguntar siempre, bueno, pero ¿a qué te refieres con cuidarme? Y entonces les contesto, bueno, así como cuidas a tus hijos o a tu pareja. Y entonces se ríen, ¿no? Y me dicen, ay, bueno, pues si me da tiempo, y no me quedé dormida primero. Y esa respuesta, porque lo contestan de diferentes maneras, pero la idea central acaba siendo esa. Ya de vez en cuando, en los últimos tiempos, los últimos años, diría yo, los últimos 5 a lo mejor, me topo con mujeres que me dicen, ay, no, yo ya me abro un ratito en el día, y sí, fíjense, y sí, ya hago algo que me gusta. Ojo, sí tiene que ver con cuidarse, ¿ok? Hacer algo que te gusta tiene que ver también con cuidarte. Pero, en general, a veces el cuidado tiene que ver con hacer cosas que previenen cuestiones de salud, cuestiones de daño, ¿no? Y ir al ginecólogo una vez al año, atenderte la dentadura sin que llegue el momento en el que ya te dolió, ¿verdad? Es como parte de la prevención. Y ahora que estamos frente a este tema del cáncer de mama, en el mes de octubre, justo ayer, 19, fue el Día Mundial de la Prevención. Pero todo octubre se considera el mes, ¿no? Porque el 19 es cuando es el día. El asunto es que, ¿cómo te cuidas? Habla de cómo te vuelves un ejemplo para tus hijos. Y sí hablo de hombres y mujeres, porque eres un ejemplo para ellos de cómo cuidarnos mutuamente. Tu esposo te dijo, oye, es el mes del cáncer de mama, ¿ya fuiste? ¿Vas a ir? ¿Hace cuánto que no lo haces? Porque tenemos que educar a ambos, a hombres y a mujeres. Y yo les decía, hoy con eso inicié, ¿ya fuiste? ¿No? Ya es día 20, ¿ya fuiste? Y desde pequeños les deberíamos de estar hablando de esto. Y tendríamos que ir.
Y cuando la mamá, la tía, la abuelita, la hermana ha tenido cáncer de mama, hay que explicarles a los niños, a los adolescentes, y no dejarlo solo como un tema de los adultos, ¿no? Porque hay que hablar de eso, hay que tenerlo presente. Y tú, por favor, tú, seas hombre, seas mujer, por favor, háblalo, platícalo. Hoy en la comida, en la cena, si es cuando se ven todos, habla de esto. Y por favor, haz que tus hijos aprendan de ti en primera persona que hay que cuidarse. Con frecuencia hablamos aquí de que siempre que vayamos a poner un alto a nuestros hijos, un límite a nuestros hijos, les vamos a generar malestar. Y por eso, al ver a nuestros hijos en malestar, pues se nos genera malestar a nosotros. La pregunta aquí es, ¿cuánto toleras tú el malestar en la vida? En general, ¿toleras el malestar? Porque fíjense que a veces el problema no es si tienes una conciencia clara, si estás convencido, convencida de que tu hijo tiene que ser educado y que por lo tanto hay que ponerles altos en relación a cuestiones, ¿no? Hemos hablado de que siempre que hay que ponerles un alto es porque ellos están embebidos en placer, ¿no? Y el placer, pues hay que dosificárselos. El tema es que si yo como adulto no tolero el malestar, ver a mi hijo en malestar me va a generar malestar a mí, porque yo lo quiero ver siempre contento. ¿Y te has preguntado qué pasa con tu malestar? Porque hay ocasiones en las que sabes que le tienes que poner un alto, pero eso te va a poner incómodo a ti como padre o madre de familia. Y entonces, ¿qué te empiezas a decir? Ay, bueno, ¿qué tiene de malo? Que vea un ratito más, que juegue un poquito más. Ay, pues está tan entretenido, ¿no? ¿Para qué? Ay, al fin que se puede bañar más tarde. Que se coma un poco más de chocolate. Ay, pues ¿para qué va a casa de la abuela? Si es normal, hombre, pues ahí se aburre. Si estamos hablando de un adolescente. O que se quede un ratito más en la fiesta. Se está bien entretenido, ¿y a qué va a llegar aquí a la casa si no tiene ningún otro plan? Y nos empezamos a decir cosas para tener a nuestro hijo contento. Pero muchas veces lo que hay detrás de eso es que soy yo quien no quiero lidiar con la sensación de malestar que me va a provocar el malestar de mi hijo. Así es que si tú no tienes tolerancia, seguramente tu hijo va a terminar estando muy consentido, porque quien en realidad no puede tolerar con su propio malestar, eres tú como papá o mamá. Así es que pregúntate, ¿cómo está tu nivel de malestar? Hace un momentito comenté lo de posponer el placer, ¿no? Fíjense que posponer el placer tiene muchas ventajas. Primero, pues todo el tiempo estamos posponiendo placer. Bueno, no todo el tiempo, porque en algunos momentos los recreativos, dependiendo de lo que sea recreativo para cada quien, vamos a estarla pasando bien, ¿no? Digamos que si nos vamos al común denominador de las personas, pues trabajamos de lunes a viernes y sábado y domingo es nuestro tiempo recreativo. Lo utilizamos a veces para pendientes, pero también para momentos más placenteros. A quien le gusta dormir, duerme más. A quien le gusta ir a pasear a algún lugar, va y lo hace. A quien le gusta andar en bicicleta, se va en esta Ciudad de México a Reforma, ¿no? Hacer los recorridos en bici. A quien le gusta salir en familia, hacer algún tipo de plan, a visitar a alguien, a ir a la reunión que te invitaron, en fin.
podemos disfrutar del placer cuando el placer tiene ese espacio para lo que fue diseñado. Pero a veces en el día pues, se reducen más los tiempos de placer. Pero aquellas personas adultas que tenemos que cumplir con responsabilidades, los niños que tienen que cumplir con las que les tocan, pues los momentos de placer son mucho más pequeños y solo acaban teniendo espacio en esos momentos en donde toca placer que o sobró, o si te organizaste bien en el día y nada se interpuso en tus obligaciones y las llevaste a cabo, quedan espacios para el placer. Mientras cumples con tus obligaciones, estás posponiendo el placer para otro momento. Y lo que eso hace es que fortalece tu voluntad. Y cuando los niños están creciendo y les enseñamos y les ayudamos, porque todavía su voluntad se ha vuelto férrea, enseñarles a posponer el placer les va fortaleciendo la voluntad para que cuando lleguen a tener más edad, lleguen a ser adultos, autorregulen ellos su voluntad y sin la necesidad de otra persona, puedan ellos, gracias a su fuerza de voluntad, esperar al momento propicio para el placer. Así es que posponer el placer es algo que el adulto le necesita enseñar, y muchas veces haciendo presencia física, para que el chico pueda, porque si no, te distraes tantito y ya está metido en el videojuego, te distraes tantito y ya está jugando con otra cosa, te distraes tantito y ya no está haciendo la tarea, porque necesitan todavía la presencia adulta. Por eso nos necesitan al adulto con quien lo dejas bajo cuidado, que se esté encargando, al maestro que está en la clase y le está enseñando, tiene que estar atento a llamar la atención, a pedirle al chico que no se distraiga con cosas que le son más placenteras. Por eso requieren a la autoridad en el espacio educativo, a ese rol que tiene la persona en ese espacio educativo. Fíjense que hay una palabra que sin duda, cuando hablamos de límites, de fortalecer la voluntad de nuestros hijos, de ayudarles a posponer el placer para otro momento, porque finalmente la vida estructurada de un adulto, pues va a ser eso, ¿no? Posponer un poco el placer frente a las responsabilidades que tenemos que cumplir, y finalmente eso va a ir moldeando la vida de una persona responsable. Pues hay una palabrita chiquita que no nos gusta, pero que nos ayuda mucho en el funcionamiento. No. ¿Tu hijo quiere más videojuego? No. ¿Tu hijo quiere que le compres algo que tiene muchas ganas? Todavía no. ¿Quiere que no quiere ir a la escuela? Pues le tenemos que decir, pues qué pena, pero no, tienes que apurarte y tienes que ir a... Tu hijo quiere seguir jugando, pero pues es hora de hacer la tarea, así es que no al juego, no a mucho chocolate, no a mucho tiempo en casa de la abuelita porque ya se tiene que regresar, no a mucho de casa de los amigos, no a mucho de la fiestecita, no a mucho de... Y aquí vienen dos palabras. No a mucho de, o a no todavía. Y esto es parte de lo que va a ir ayudando a su crecimiento. No a mucho y no todavía. A veces el todavía va a ser de rangos muy chiquitos, a veces el todavía va a ser de tiempos más largos. Pero lo cierto es que ese no, en su gran mayoría, es temporal. Porque estamos posponiendo, como decíamos hace rato, y a veces ese no mucho es porque estamos dosificando el placer del cual él querría pasársela todo el tiempo, o por lo menos hasta que eso se acabe.
y constantemente te va a pedir más de eso que le gusta. O ya lo quiere y todavía no es momento, todavía no es su edad, todavía no es la hora de. Y en ese constante decir que no, vamos delimitando en dónde sí se puede mover. Así es que sí, los límites van acompañados de un no, que de momento no gusta, pero que para el futuro tiene una gran perspectiva. Y a ti, que como eres su papá o su mamá, tienes una visión de contexto mucho más amplia que la de tu hijo, tienes que pensar que ese no es muy educativo y muy positivo para su vida. Y aquí entra otro contexto distinto dentro de los límites. A veces, por no querer ese malestar de nuestros hijos, empezamos con: yo lo hago por ti. Yo te ayudo a vestirte, yo te ayudo a subirte a tal lugar, yo te ayudo con la tarea, yo te ayudo con esto que te gusta hacer, yo te ayudo. Y es en el mejor de los casos, porque a veces yo lo hago por ti. A veces sí por la prisa que tenemos, pero a veces porque como te cuesta trabajo y yo te quiero tanto. Yo lo hago en tu nombre. Y la explicación de los papás siempre es que yo te quiero tanto, ¿no? Y estamos entorpeciendo mucho su autosuficiencia. Él ya lo sabe hacer, pero le sale tan lento, le cuesta tanto trabajo, que yo lo hago, ¿no? Él ya puede caminar, pero ya está cansado y entonces lo cargo. Él sabe hacer ese nudo de la agujeta, pero le cuesta trabajo, entonces yo lo hago, ¿no? Él sabe abrir esa botella de agua, pero está un poquito dura, entonces tendría que hacer mucho esfuerzo y entonces yo lo hago, ¿no? Él sabe recoger eso, y ponerlo en orden, pero se tarda, entonces yo lo hago. Él ya se sabe poner ese suéter, pero yo lo hago por él. Y es que lo quiero tanto. ¿Y sabes qué? Que tu hijo no recibe el mensaje de cuánto lo quieres. Tu hijo lo que recibe es: te considero tan incapaz que a mí me sale mejor que a ti. Porque si yo confiara en que tú lo sabes hacer, te daría el espacio para que lo hagas. Así es que aquí hay una recomendación bien clara: no le ofrezcas ayuda a tu hijo hasta que no te la pida. Porque si ustedes ven a los niños chiquitos, si tienen todavía niños chiquitos, cuando tú quieres ayudarle a algo, él te dice: yo puedo. Con sus palabritas ahí medio no sabe ni pronunciar, pero él te dice: no, yo puedo, y hasta se enoja. Porque ellos quieren hacerlo. Y cuando nosotros llegamos te quita y te dice: yo puedo. Y está intentando y está tratando. Y cuando ya de verdad ve que no puede, te dice: ¿me ayudas? Pero cuando tú lo acostumbras a ayudarle, él te acaba diciendo: yo puedo. Pero cuando, insisto, lo ayudas, ya ni lo intenta, ya viene y te lo da para que tú lo hagas, porque le quitaste la motivación de hacerlo. Entonces, es bien importante que no interrumpamos esos procesos, porque ese proceso es más importante que ir a comprar las tortillas, es más importante que tengas prisa por tenerlo listo, es más importante que cualquier cosa no interrumpir el proceso de crecimiento. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Espero que tengan una extraordinaria tarde. Mañana aquí con más de Chayo Contigo. Coman rico y espero que de verdad toda la tarde corra con la fluidez que ustedes están esperando. Hasta mañana. Audiocentro.